Bondi Live y tengo el placer de saludar al gran Nelson Castro. Bienvenido a Bondi. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por venir. Gracias por la invitación y los felicito. Me encanta. Caíste de casualidad hoy, porque estabas invitado ya de antes, sí, pero sí. ¿qué día? La vida tiene esas cosas para los periodistas, ¿sí? Parecen cosas predestinadas. Sí. Así que es un día increíble, impactante, que tiene características de cosas nunca vistas en la historia argentina, ¿no? Inauditas, ¿no? Inauditas, sí, sí. Inauditas por supuesto, por el episodio de violencia brutal, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez, y además por todo lo que se conoce, toda la evidencia, ¿no?, que va apareciendo de algo que había estado en la conversación, digo, no lo de la violencia, sino de la relación patológica de Alberto Fernández con las mujeres, que había estado en los rumores, en los corrillos de Casa de Gobierno, pero que obviamente no había cristalizado porque nadie, ninguna de las protagonistas o de las víctimas, para decirlo como corresponde, de esta situación se habían animado a hablar, ¿no es cierto? Hay una pregunta que te iba a hacer y hoy vale doble, que es ¿qué le pasa a una persona que llega a la presidencia de la Nación? ¿Cómo cambia su cabeza? Vos hablaste muchas veces de las enfermedades, del ego, del narcisismo, de los dirigentes que llegan a ese lugar tan importante. Bueno, muchas cosas. Porque uno dice, este tipo se está filmando así, sí, en el sí. sillón de Rivadavia. ¿Qué les pasa? Efectivamente primero hay dos cosas sobre Alberto Fernández que digamos, son vivencias además muy personales, ¿no? Yo conocí otra persona, yo fui uno de los engañados por Alberto Fernández, no porque esto me es culpa de nada, sino porque efectivamente en el tiempo que nosotros lo entrevistamos, lo tuvimos a él como dirigente en la primera época del kirchnerismo y cuando se fue del gobierno, era otra persona. Un opositor acérrimo a Cristina y cosas Néstor. Que en mi programa ha dicho Cristina, una psicópata política y demás, ¿no es cierto? Y efectivamente sí que nos encontramos, muchos de nosotros, con una persona absolutamente desconocida desde el punto de vista primero, de lo que yo defino un mentiroso, ¿no?, en cuanto a decir cosas distintas a las que había sostenido durante su campaña y mucha parte de su trayectoria política de los últimos años. Pero ahora, digamos, y esto sí creo que es algo, yo por lo menos no lo conocía en esa dimensión, un individuo con niveles de perversión muy fuerte, porque no solamente está el tema de, obviamente, la violencia contra Fabiola, que es brutal y repudiable, pero sí también su relación con las mujeres, su exhibicionismo, el hecho de filmarse, ¿no es cierto? Son cosas muy patológicas, ¿no?, que tienen que ver con un componente de perversidad muy alto, que yo en lo personal no conocía. Claro, ¿qué les pasará en la cabeza? Soy presidente, soy impune, hago lo que quiero, pego, me filmo, dejo pruebas. Sí, sí. Todo esto, te lo pregunto también como médico, ¿no? Porque recién se lo decía Romina Mangel, en pandemia. Sí, además, por supuesto. Sus festicholas, todas estas supuesto. cuestiones que pasaban en pandemia. Por supuesto. Con su mujer embarazada, le pegaba, sí, sí. que es habitual en la violencia de género, ¿no? O sea, no me espanta en ese sentido, pero era el presidente de la Nación. Sí, toda la gente que hay alrededor, ¿qué hacía? Bueno, ese es un punto muy interesante, importante, Ángel, porque cuando la foto es impactante, ¿no? Digamos, eso lo vio gente, ¿no? Y decía yo ayer, bueno, viste que él está argumentando que ella era una alcohólica, ¿no? Y que se cayó. Entonces voy a decir, bueno, por un momento supongamos eso, que claramente ninguno de esos golpes tiene esas características, pero por un momento supongamos eso. No la ayudó, digamos, él estaba frente a una persona con una enfermedad y no la ayudó para tratarse. Esa persona hoy está con su hijo a cargo en Madrid y él no se preocupa. Todas esas cosas las pongo del otro lado como extrapolación para que veamos el sinsentido y el perfil, ¿no? Claro, porque bueno, pasa todo eso. Era alcohólica. ¿No la internaron? Claro, efectivamente. ¿No la ayudaron? Los médicos no la vieron, la taparon. La taparon. Claro, los médicos no la ayudaron. Además, Fabiola, en este pequeño esbozo de esta historia, porque creo que vimos muy poquito hasta acá, se hablan de varios episodios, no de uno. Sí, todos hablan de Y lo que conocemos es por chats filtrados por otra causa. Hay un montón seguramente de episodios, porque violento es violento siempre, que no están registrados quizás, o que eran habituales. Así es, efectivamente. Este no ha sido el caso. Ahora, fíjate vos, es muy impactante, porque obviamente no están solamente las fotos, están los chats, ¿no?, las conversaciones, ¿no?, donde
él en ningún momento niega, ella le dice, me pegaste 3 días seguidos, Sí, y él no no se lo espanta. niega. Y él, él dice, estoy mal yo. Claro. Él dice, Sí. estoy mal físicamente. No se preocupa por lo que le pasó a la otra persona. Es una cosa realmente tremenda de un hombre que efectivamente uno entiende el miedo que le debe haber generado a Fabiola Yáñez esa situación, además de estar aislada en la casa de Olivos, no poder salir de ese lugar, ¿no? Una cosa novelesca, pero terrorífica, ¿eh? Me meto, Nelson, un poco más en lo político. Digo, no era un presidente mega poderoso cuando llegó, sino más bien un enviado de Cristina, y de ese espacio. ¿Por qué sentía tanta impunidad? ¿Por qué pensaba que no le iba a pasar esto? Evidentemente alguien le soltó la mano también para que avancen todas estas situaciones. Porque se habló muchas veces de presidentes violentos Sí. que le Sí. pegaban a sus Bueno, mujeres. el caso de Menem, por supuesto, digamos, es el que Lo ha nos contado lleva, Zulema. lo ha contado Zulema, ¿no es cierto? El caso del Menem es el que más nos lleva a esa situación, ¿no? Que en aquel momento produjo, por supuesto, el escándalo que generó. Ahí hay un tema que la pone a Cristina en una situación muy delicada, ¿no? Aquella famosa silencio frase otra vez. de Cristina, yo puedo mostrar mi celular, es demostrativo que ella esto también lo conocía, ¿no? Por eso no es casual, Ángel, que Máximo Kirchner no haya firmado ese documento de diputado. No lo firmaron 2 personas. Uno, Máximo Kirchner, ¿no? No es casual, porque Máximo sabía todo lo que pasaba ahí en Olivo. Y el otro es Victoria Tolosa Paz, que es la esposa de José Albistur, que es el que le presta el departamento donde él vive. Claro. ¿No? Para que veas que hay relaciones todavía de cercanía que mantienen ciertos códigos, porque también es verdad que Alberto Fernández tal vez sea el que más conoce la intimidad de lo que fue el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Guarda Es un tema secretos muy importantes. Así es. No solo de este gobierno y de la pandemia, sino de todo lo que De la vida pasó familiar. en los 20 años de kirchnerismo. Así es, efectivamente. O sea, están entrelazados, vos decís. ¿Pensás, yo se lo preguntaba recién a Romina, que Alberto puede hablar y llevarse puesto a todos? Puede hacerlo. No, fíjate vos Sintiéndose acorralado, digo, bueno, fíjate vos que o estará negociando. bueno, obviamente ese comunicado que él me envía el martes, Sí. ¿no? Cuando él dice, por el bien de mi hijo y de Fabiola, ¿no? Es importante que yo no hable ni nada por el estilo, eso obviamente es una amenaza importante, ¿no? Claramente, a partir de lo cual surgió que el hecho de que bueno, si yo hablo y cuento las cosas que así hay, así que eso es propio de alguien que esta es una amenaza, claramente, Claro. ¿no? Así que Alberto Fernández conoció la intimidad de los Kirchner como muy pocos la conoció, que fue una intimidad muy dura, muy intensa. También ¿no? se habló Claramente. mucho de eso, pero nunca Sí, salió a la luz sí, hasta ahora. Sí. Alguna vez, yo alguna mención hice, ¿no? Porque efectivamente él eso lo sabía y alguna vez él dio idea de haber presenciado situaciones difíciles. Así que por supuesto hay un conocimiento interno, intrínseco de esas circunstancias. Alberto Fernández iba a la Quinta de Olivos, además, ¿no es cierto?, cuando en la época de Néstor Kirchner presidente, y tenía un acceso como pocos tenía, ¿no?, a la intimidad del kirchnerismo. ¿Sí? ¿Y cuál es tu reflexión, Nelson? A mí lo que más me impresiona es que, saliendo de la violencia o incluyéndola también, todo esto ocurría en pandemia, cuando la gente se moría, cuando no había vacunas, cuando el mundo se nos terminaba, nos parecía, hoy nos olvidamos, pero estábamos en una situación muy inédita para la salud de todos, ¿no? No veíamos familiares, claro. Los viejos se moría gente joven, no había respirador, no había vacuna, no había nada. Mientras tanto, Olivos parece que tenía una puerta giratoria, entraba y salía gente, hacían cumpleaños, él se encontraba con chicas. Bueno, eso forma parte de lo que recién mencionaste, ¿no? La impunidad del poder, ¿no? Él se sintió que él era el dueño de todo. Y es interesante porque más allá de las críticas de Cristina, fíjate vos que Cristina, por eso digo hay pacto, nunca avanzó. Llegó al límite, mirá, yo tengo el teléfono, Cristina nunca habló de lo que pasaba en Olivos, ¿no? Ni nada de esto, nunca se expresó clara y contundentemente de las fiestas. Así que él se sintió impune
Y él claramente tuvo la noción de que, porque obviamente una denuncia de Cristina, decir, mira esto que hiciste, lo hiciste mal, hubiera puesto freno a todo eso, lo hubiera puesto en una situación incómoda. Nunca ocurrió eso, por lo tanto él se sintió seguro. Está claro que él estaba, cuando vos ves los diálogos, el video con Tamara Pettinato y otros que ha habido, ¿no es cierto?, lo que se está contando, lo que empiezan a contar ahora, las periodistas que fueron acosadas, lo que pasaba en sus viajes al interior, en donde él se encontraba, daba entrevistas a tal periodista y con esa periodista intentaba tener un avance, eso se va conociendo. Digamos, él se sintió seguro, él sabía que eso no iba a generarle ningún tipo de problema por parte de Cristina y demás. Eso es muy claro. Así que él lo hizo porque sintió la impunidad, más allá de su perversión, de por ir adelante de todo. Porque además lo hacía de una manera que era muy evidente. Hay mensajes, no era que lo hacía, digamos, de una manera clandestina. Amantes han tenido prácticamente todos los presidentes de la historia argentina y del mundo. ¿No? De una manera tan abierta, pocas veces se ha visto. Los libertarios justifican su discurso también con estos episodios ahora, ¿no? Está bien cerrar, dicen no hay violencia de género. Una cosa atroz, sí, por supuesto, una horrible, cosa atroz. Hay que cerrar todo lo que tenga que ver con eso. ¿Cómo se hace para no caer también en este facilismo? Bueno, eso es... De validar un discurso muy peligroso. Muy malo. Porque las mujeres mueren todos los días. Totalmente. Hay sí dos o tres cosas, por lo menos esa es la opinión que yo tuve, ¿no? Yo fui crítico del cierre del INADI, porque creo que el INADI tiene un rol formativo no es solamente la punición, que para eso no sirve para nada. No es la policía, pero sí. Sí, yo fui crítico cancha, ¿no? del Ministerio de la Mujer como concepción funcional. Es decir, esto no va a servir, lamentablemente no sirvió para nada, ¿no? Porque siempre digo que... O sea, no sirvió estadísticamente, pero la violencia de género existe. Obviamente. Entonces, a esto me quiero referir. Fíjate vos que con el tema del Ministerio de la Mujer finalmente el tema no estuvo presente, más allá de actos políticos y más, vos no viste un desarrollo, ¿no es cierto?, en el campo que dijera, mira, estamos avanzando contra esto, con el principal desafío de esto, que es trabajar preventivamente, porque esto cuando llegás tarde, la punición no sirve. Si vos le das 30 años a alguien que cometió un femicidio, el femicidio ya está. ¿No es cierto? Entonces, claramente ahí hubo una cooptación política del kirchnerismo para hacer de eso una bandera de política partidaria, ¿no? Generando además una grieta, estimulando la grieta e impidiendo un desarrollo que es muy importante para hacer. Ángel, es un tema enorme el tema de la violencia contra las mujeres y de la violencia familiar, porque además hoy... Y en los últimos años hubo un avance muy importante para la sociedad, para las víctimas, sobre todo, de poder denunciar, de que ese tema antes se escondía, era tabú, totalmente. Iban a la comisaría a denunciarlo y no pasaba nada, el tipo seguía su vida normal. Fíjate que hoy existen todavía... otros mecanismos como la perimetral, el botón antipánico, un montón de cosas útiles, ¿no? Con un verdadero problema. El principal desafío de todo esto es cómo esas cosas después se controlan, porque nosotros vemos efectivamente casos en los cuales, mira, tenía la perimetral, pero llegó y la mató, ¿no? Totalmente, entonces, pasó en muchos casos conocidos. Totalmente, es el paso que falta dar. Por eso digo, ahí hay un trabajo de Estado muy importante que tiene que ver, porque cuando vos llegás, y es muy interesante que hagas este planteo, a lo meramente punitivo, que es importante, te das cuenta que finalmente es tarde porque obviamente no hay cómo, ¿no? Parar esto, porque inclusive una persona, un hombre golpeador, ¿no? Bueno, es punible, va a la cárcel 7 años, 8 años, 9 años. Cuando sale, sigue siendo golpeador porque esas patologías no tienen... Es un gran desafío. Es decir, entonces vos tenés que decir, yo tengo que trabajar mucho antes y mucho más sostenidamente. Vos fijate el nivel de reincidencia que hay entre los violadores y demás. De paso decimos que el 144 funciona, pueden seguir usándolo. ¿Qué pasa con un golpeador? Va preso, sale, vuelve a golpear. Y en general no son violentos solo con las mujeres, también aclaramos todos, con la familia. Son violentos en general, ¿no? Y viene de antecedentes violentos también en su familia.
Totalmente. En general lo que muestran las estadísticas es que el nivel de reincidencia es muy alto, ¿no? Y cuando vos ves el perfil de estas personas en la cárcel, son personas que tienen muy buenas conductas en la cárcel, porque claro, ahí no manifiestan su patología, no es que son ladrones, son estos, son aquellos y demás. Y cuántas veces puedo decir, mira, salió, le redujeron la pena porque tuvo una conducta, hizo el curso hizo lo otro, pero esa pulsión intrínseca no es corregible por la cárcel. Es decir, el violador, el violento y demás genera un verdadero problema, un desafío para la sociedad, porque no se corrige. Entonces vos decís, ¿qué haces con esta persona una vez que vuelve a la calle, cuando la realidad te demuestra que la posibilidad de reincidencia es muy alta? Nelson, ¿Sí? el año pasado se registraron 245 femicidios. Sí, sí. ¿Crees que debería haber una pena ejemplar con lo de Alberto? ¿O crees que como es un político de alto peso no va a pasar nada, va a quedar en la nada? Está bien que no es un femicidio, sino que es una denuncia por golpes, pero ¿crees que puede haber algo ejemplar? Desde un punto de vista judicial va a pasar poco. Además la pena máxima son 3 años, así que creo que... tiempo también que pasó. Totalmente, efectivamente. Aquí va a empezar el escarnio público. Es un verdadero problema, porque además, quiero decirles una cosa, Alberto Fernández va a seguir siendo lo que es, digamos, seguirá siendo el mismo acosador que es, el mismo violento que es, así que él representa esto más allá de la pena, ténganlo en cuenta. Y ¿no? quizás también otras mujeres que estuvieron en el último tiempo o en su vida se animen a raíz de lo de Fabiola Yáñez a denunciar, ¿no? O a contar sus experiencias. Yo creo que sí, me están contando, sobre todo que lo que fue el tema de las periodistas, ¿no? En Casa de Gobierno, que fue una cosa muy, muy difícil. Me están contando de profesoras, ¿no es cierto?, de la facultad. Así que yo creo que se va a animar a hablar a mucha gente con evidencias de chat, de conversaciones por chat. Con y demás, registros. ¿no? Se abre una caja que no se va a cerrar fácilmente. Bueno, pasó con Pedro Brieger, ¿no? Que hubo una denuncia y aparecieron 20 testimonios de la facultad, vecinos, de todos lados. Cuando ves la cronología también es impactante con las visitas de Olivos. Por ejemplo, el 4 de junio se extendía el aislamiento 3 semanas más. Sí, claro, correcto. El 15 de junio Alberto decía, yo todas las selfies las saco con 1,5 metros de distancia. Sí, sí. Y después ves el video con Tamara Claro, Pepinato. claro. Que debe haber, el video de Tamara, debe haber 200 más. Hay muchísimo. Es una cosa muy impactante porque además es muy impactante el diálogo, ¿no? Está el diálogo, las cosas que él dice, ¿no es cierto? Es una cosa que te estremece, ¿no? Porque obviamente es algo muy desagradable, muy libidinoso, es una cosa... qué tremendo, ¿no te produce? A mí me produjo un rechazo. Y te generó rechazo también junto, con Tamara Pepinato, pues es otra de las discusiones que mucha gente dice, hay que caerle a él o a los dos vos. No, mira, yo creo que yo no la conozco a Tamara Pepinato. Ella es copartícipe de esta situación, ¿no es cierto? Es decir, somos todos adultos, ¿no? En este tipo de cosas. Además ella sabía, esto ocurrió en la época de la pandemia, además esto lo sabía. Yo trabajando en comunicación, además, no podía estar ajena a nada de lo que se decía. Así que ella, digamos, es copartícipe voluntaria de esto, vos te das cuenta, digamos, lo que nos damos cuenta nosotros, te das cuenta vos, ¿no? Ella, fíjate, por eso creo que me pusiste algo en la cerveza, es una cosa. Sí. Por supuesto, nadie está ahí. Ella no está ahí contra su voluntad. No, ella de hecho contó que tiene una denuncia penal en el programa de Andy Kuznetsov cuando fue por violar la pandemia. La pandemia, exactamente, el aislamiento, ¿no? ¿Pero qué se hizo en ese mismo momento, cuando ya fue la denuncia? Exactamente. Fue después de la foto, no, fue después de la foto de Olivos. Fue antes, pero fue después de la foto de Olivos que empezaron toda la catarata de denuncias. Exactamente. Fíjate vos que nosotros trabajábamos como personal esencial porque teníamos que tener las autorizaciones para saber qué hacíamos o no. Bueno, no para hacer este tipo de cosas. Claro, ella lo que dice es yo tenía un permiso para circular, pero obviamente el permiso era para ir a trabajar. Nosotros también lo teníamos, pero nos íbamos de fiesta por ahí. Era para ir al canal o a la radio o esas cosas. Acordate vos que se discutió y no se implementó porque hubo muchos fiscales que dijeron esto no lo hacemos. Cuando se produce la reapertura de la restricción máxima en agosto del 2020, se da una orden judicial, cuando apareció el tema de las fiestas clandestinas,
para que los fiscales, ante denuncia de vecinos, actuaran de oficio y allanaran domicilio, para que no se llegó a concretar, porque los fiscales dijeron, esto no lo vamos a hacer. Demasiado. Primero, porque no terminamos más, y segundo, porque ya había información de algunas cosas que estaban pasando en Olivos, a pesar que la foto se conoció un año después, que decían, mira, están pasando cosas en otros lugares, nosotros no vamos a hacer esto, empezar a allanar casas de gente por reuniones, porque entramos en un circuito de nunca acabar, ¿no es cierto? Pero eso ocurrió, había habido esa orden judicial de allanar domicilios. Sandra Borghi habló de un documental, lo Sí. contó muchas veces en TN y en los programas del canal, que estaría filmado, en dónde ella hablaría. Ella lo que es así, uno lo llama documental, en realidad es un testimonio de ella de 4 capítulos. Grabado a cámara hablando A cámara de qué. habla de la fiesta es una de ellas. Contando su versión. Su versión de la fiesta. Después el vacunatorio VIP. Mm. Bueno, su relación obviamente con Alberto Fernández, y hay un tercer tema que tiene que ver también con hechos de su porque se va a llamar su verdad. Su verdad. ¿no? Mi verdad Sí. y demás. ¿no? Y así que, y creo que, obviamente, porque de este documental, la verdad, había dudas y certezas. Sandra viaja allá. Sandra viajó a Madrid una vez, ella nos lo contó ayer, porque ella va, cuando conoce esto, para hacerle una nota sobre la fiesta de Olivos, de la cual ella asume responsabilidad. Es decir, porque, digamos, tampoco Fabiola No es esta Yáñez exenta. es Santa Teresa de Jesús, obviamente, lo cual no quita nada al nivel de brutalidad que surgió, ¿no? Esto que alguien decía, bueno, hago esta aclaración. Alguno Cada decía, cosa en su lugar. Totalmente. ¿No? Alberto Fernández, bueno, me está pidiendo 3 millones de dólares. Bueno, supongo que te esté pidiendo 3 millones de dólares, ¿no es cierto? Para hacer cosas. No cambia nada en la realidad esta. Ella, Sandra, va para hacerle la nota sobre la fiesta de Olivos y Fabiola Yáñez le muestran las fotos, le termina hablando de esto. Le mostró las Le fotos. mostró las fotos. Correcto, ¿no es cierto? Y obviamente Sandra, con muy buen criterio, dijo, bueno, hasta que no se presente la denuncia no digo judicial, nada. yo no puedo hacer nada, realmente porque es lo que corresponde. ¿Pero la ¿no es impulsó cierto? a que denuncie? No lo sé, ¿Charló? no. El elemento que lleva la historia que por lo menos tengo reconstruida, Ujú. por eso esta es una historia tan complicada para Alberto Fernández. Pero te interrumpo un segundo, Sí. Nelson. En ese testimonio, según lo que saben ustedes o lo que sabe Sandra, en esa entrevista o documental o como quieran decirle, ¿ella habla de la violencia o Creo no que estaba ahí? creo que en principio Ahora no sí va a hablar, estaba. pero me parece que no estaba todavía, Exactamente. No estaba en principio como Porque tal. también eso define el perfil de cada uno, mientras ella negoció con la violencia. Bueno, por supuesto, eso, lo cual no la hace menos víctima, ¿no? Ahí Porque se da una después situación. aparecieron las imágenes pasando Año Nuevo, No, por ella supuesto. viviendo en En España, con España. su hijo. Bueno, con por ellos. supuesto, por eso digo, es una historia que tiene muchos capítulos, ¿no es cierto?, a partir de esto, de cómo será. ¿Quién la mantiene a Fabiola ¿De qué Yáñez? ¿De qué vive? Eso es un tema totalmente válido. ¿Tiene custodia una ex Tiene primera una dama? la- ¿Oficial, la- digo? La primera dama, en principio lo que sabemos es que sí. Y ¿Pero no- hasta cuándo les duran esos No me beneficios? queda claro. Te soy sincero que es algo que estoy averiguando y nadie me ha podido dar una respuesta. Porque yo me preguntaba clara. también, digo, ¿toda la familia de Macri tiene custodia? Sí, claro. ¿Cuánto? obvio. ¿Pero hasta cuándo? No, obviamente. ¿Y qué Un familia? No expresidente. lo sé. Porque El aparte ex- Macri tiene como 5 hijos, no sé. El expresidente tiene custodia de por vida, que es una custodia Sí, mínima. que es lógico, ¿no? Obviamente, Pero- un chofer y más. Y a mí me sorprendió que ella tuviera custodia allá, y la verdad que nadie me ha respondido todavía si le corresponde o no le corresponde. Lo cierto es que el gobierno mandó nueva custodia porque ella dijo que son 2 custodios que le puso Alberto Fernández, uno al cual ella le teme, Claro. porque es un Claro, hombre es que un le da espía. información. El episodio es así. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque Sí. digo, siempre dicen vamos a achicar el Estado, No, pero claro. cada vez agranda más, obviamente. Y además no Sí, solo el sí. presidente, gobernadores, intendentes, andan con Totalmente. chofer, Sí, con por custodia, con aviones. Por supuesto, es un disparate. Así Y no hay es. guita para nada, Así importante. es. Por eso hay muchas colateralidades que tiene este caso como tal una vez que se avance sobre el caso principal. La historia es así, es decir, el episodio se dispara. Ella efectivamente había decidido permanecer silente hasta que Ercolini, cuando empieza este caso de la De los secretaria, seguros. ¿no es cierto?, de María Cantero,
ve el celular de ella y se encuentra con las fotos y los mensajes. Entonces Ercolini la llama a Fabiola Yáñez y dice, mire, ¿qué va a hacer con esto? Porque esto es un delito de acción privada, aunque hay una discusión sobre esto, si esto se aplica para funcionarios oficiales en hechos ocurridos en dependencias oficiales. Y ella en principio le dice que no va a hacer nada. Alberto Fernández se entera de esto además llega a periodista, Sandra Borghi se entera, Claudio Saboya también tiene información de esto, y Alberto Fernández empieza a llamarla, esto es el transcurrir de los hechos, para hostigarla, para que no hable de esto. Y finalmente, esto, cuando se publica en Clarín el domingo el artículo de Claudio Saboya, porque ya efectivamente ya él le había llegado, ya tenía la constatación, era imposible no darlo, porque él vio las fotos como tal y vio que ya el juez había decidido buscar hacer algo con esto, realmente. Entonces Alberto Fernández, digamos, insiste, redobla su hostigamiento, donde empieza a hablar de una operación de Clarín y demás, y Fabiola, asustada, temerosa, dice, me arte, y hace, entonces lo llama al juez, y le dice, ahora lo autorizo a que desarchive esto y no incorpora la causa. Esa es la historia. Por eso es tan difícil para Alberto Fernández, porque en realidad no es que es un material que aportan los periodistas para el juez, con lo cual vos decís, es algo que el juez vio, que hizo periciar para ver si efectivamente era real, si los días correspondían y demás, y una vez que tuvo la seguridad, impulsó. Avanzó. Nelson, no podía dejar de preguntarte por todo esto, obviamente, pero estabas invitado para hablar un poco de vos también y conocerte un poco más. Escúchame, ¿por qué nos peleamos tanto los periodistas? ¿Por qué tenemos tantas internas? ¿Por qué estamos cada vez peor juzgándonos entre nosotros? ¿Siempre fue así o está recrudecido desde el kirchnerismo? Siempre existió, nunca fue tan público. Si vos ves las crónicas de los años 30, los años, en la época del peronismo, además existió también, ¿no? Existió. Tal vez ahora lo que existe es más personalizado, ¿no? Porque además nosotros tenemos otra presencia con los medios, la gente nos conoce y demás, pero existió siempre y existe en el mundo. Anda a Estados Unidos lo que está pasando entre los periodistas pro-Trump y los contra-Trump, ¿no? Yo en ese aspecto siempre he tenido una actitud, y yo soy sujeto de las críticas de todas. De que te escupan en la plaza, de que te puteen todo el día. Totalmente. Y yo eso lo vivo, digamos, con dos cosas, ¿no? En cuanto a mi actitud. Nunca te vi perder la calma. No, nunca, afortunadamente, y eso le agradezco mucho yo creo, a la personalidad y también a la posibilidad de formación que tuve. Porque yo, cuando la beca periodística que hice en Estados Unidos, a mí me ayudó mucho a formarme en muchas cosas. Yo fue una gran beca del World Press Institute que me permitió no solamente estudiar en todo Estados Unidos, sino trabajar en los medios. Bueno. Yo fui interno de Today en la NBC, en el PBS y demás. Y así que viví muchas de estas cosas, ¿no? Y siempre me acuerdo que tuve la oportunidad de entrevistarlo a Bob Woodward, ¿no? Y él me decía una vez, mira, si alguna vez sos alguien importante, y tenés notoriedad y demás, sos una persona pública, vas a estar sujeto a todo. Me dice, y sabé que así como vos ejercés la crítica, vas a ser sujeto de la crítica. Y si no estás preparado para eso, dedicate a otra cosa. Eso te lo dijo en los 70. Año 85, perdón. Y eso entonces yo lo viví. Veía el futuro, te digo. Y obviamente, porque vos evaluás, cuando, por ejemplo, uno de los momentos más duros para mí fue el tema de la salud de Cristina. Cuando vos te metés con esas cosas, vos ya sabes en el contexto de lo que hay que vas a ser sujeto de mucha crítica, de la gente por A, por B, por C, una sana, otra malintencionada. Y entonces, si no estás preparado para decir, bueno, mira, forma parte del devenir, no dedicate a otra cosa. No, siempre entonces Woodward lo que me dijo, y me dijeron nosotros, mira, el elemento fundamental del cual emana tu tranquilidad es si vos lo que estás diciendo es verdad, lo tenés corroborado. Porque me dice, si vos esto no lo tenés corroborado, estás en un problema, porque efectivamente te va a sacar de perfil. La base de todo, la comprobación del dato. Totalmente. Si vos lo que tenés es seguro, no te preocupes. Porque tenés, siempre me acuerdo, tenés el bate de béisbol, ¿no? Para avanzar con todo, seguro. Y eso a mí me enseñó mucho y me ayudó mucho
para enfrentar momentos difíciles, donde me tocaba decir, bueno, mira, me van a criticar en el gobierno, me van a criticar colegas, ¿no es cierto? Mucho más ahora con esta grieta, y tenés que aceptarlo. Entonces, yo la crítica la acepto. Lo único que contesto es cuando hay un dato inexacto, ¿no? Cuando dice, bueno, mira, no, Nelson robó 5 pesos. No, bueno, mira, no robé 5 pesos, acá está la evidencia, fui, pagué el ticket, esto, aquello. O sea, lo subjetivo no, los datos incorrectos contestar. Los datos, lo que me pasó 2 o 3 veces nada más. Después las opiniones, y son así, todo el mundo tiene derecho a opinar, y uno lo debe entender, porque es nuestro trabajo también. ¿Miedo ¿no? tuviste alguna vez, algún apriete o miedo, sensación, o nunca llegó a ese límite? No, a pesar que yo viví situaciones, digamos. Ahí lo que Vos sos un loco, Nelson, Sí. vas a las guerras, ¿cómo Bueno, no va a tener miedo a Alberto Fernández? Apasionado. Claro. Eso se lo agradezco a ¿Te la quieren vida. matar en TN? Sí, ¿viste? ¿Te acordás cuando Es estuvo tendencia eso. esa tendencia? A ver cómo lo matan a Sí. Nelson. Toda la experiencia corresponsal surgió también, Pero vas a de hacer hecho... Chernobyl, guerra, todo, no te privás Me de encanta, nada. me ¿Por encanta. qué? Lo vivo, no lo sé. Explícalo, porque por qué. alguna vez lo No, contaste. Mirá, ¿Te gusta ir al lugar de la noticia? me encanta hacerlo y creo que representa además hoy en día una oportunidad única que te da la tecnología, digamos. Antes vos estas cosas, una guerra, Ujú. la contabas el día después, 2 días después. Hoy la podés mostrar En directo. digamos, en directo. Ayer estaba en una charla con los chicos de la UADY también, ¿no? A mí, una de las cosas más que me ha impactado, y siempre lo hablo con la gente del canal para estimularlos a hacer cosas y estimular a otros periodistas a hacer cosas. Mira, cuando uno hace esas coberturas, eso atraviesa todas las edades, ¿no? Entonces, viste que está, bueno, tu target de público cuando se lame es tal, cuando se tiene de noche es tal. Bueno, esas cosas atraviesan todos los estratos. Vos cubrís una guerra y una guerra, cubrís un hecho de esa relevancia, la B, la clase A, la B, la C, la D, la B, a los chicos de 20 años, de 10, chicos de 10, de 40, de 50 o de 70. Eso es una enseñanza muy interesante que me ha Claro, dejado. es universal. Es universal. Y en esta charla que tuviste con los chicos de UADE, que tendrás muchas de este tipo de conversaciones, ¿para dónde van los chicos que estudian periodismo? Los ¿Qué chicos te encontrás? van con 3 cosas. Con mucha gana de seguir modelos. Bueno, los chicos dicen, ¿no? Bueno, te sigo a vos, te sigo a vos. Tienen referentes claros. Los referentes son un elemento inspiracional muy importante, lo cual es una responsabilidad Ajá. enorme, ¿no? En todo, en el mundo del espectáculo, en esto, aquello y demás. El segundo punto, me encuentro con los chicos que tienen una creatividad que es fantástica, ¿no? Porque efectivamente, así como la tecnología tiene cosas a las cuales hay que prestarle atención, porque a veces no todo es excelente, te brinda también una oportunidad el dominio de la tecnología, de creatividad, de decir, Sí. mira, podemos hacer esto que a mí no se me había ocurrido. Así que- Nacieron con un cerebro digital. Totalmente. Esta Sí. generación que habrás estado ayer. Totalmente. Así que para mí eso es un aporte. Cuando dice, mirá, Nelson, de este té vos sabés que podemos hacer esto. Ah, mirá, no se me había ocurrido. Y el tercer punto me genera responsabilidad, ¿no? Porque los chicos cuando te ven, te preguntan, se te acercan. Ayer había 200, no es mucho, ¿no? Eso a mí me carga de una responsabilidad en cuanto a decir, bueno, mirá, este es el camino, en este camino hay que seguir, ¿no? Y esa responsabilidad no es que me pese, para mí es un estímulo, pero la genera, para decir, bueno, uno tiene un compromiso frente a ellos también. Ujú. Estamos Yo lo viviendo siento. un momento en donde todos los datos, recién hablabas eso, ¿no? La comprobación de los datos, chequear los datos, donde se inventa mucho, donde Uf, la fake news es moneda muchísimo. corriente por segundo, que a uno le cuesta, a veces lee algo y empiezas a Bueno. dudar. ¿Será cierto? ¿Será mentira? La inteligencia artificial que Sí, decimos sí. la otra vez. Y además está hecho Miedo. adrede, para decirlo claro. Es muy importante, ayer una de las preguntas era esa, ¿no? Y yo creo que me decían, bueno, ¿y qué va a pasar con el periodismo con todo esto? Y yo creo que esto va a dar lugar cada vez a mayor necesidad del periodismo. Es decir, viene un futuro fantástico para De hacer certeza. periodismo, de certeza. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Te exige mucha rigurosidad, lo que vos Más mencionaste, trabajo. más trabajo, mucho Más profesionalismo, más formación. ¿no? Que es lo que cada vez hay menos. Falta. Entonces ayer le preguntaba a los chicos, ustedes van al cine, van al teatro, leen y demás, y entonces eso hay que hacerlo. Entonces, el periodismo tiene oportunidades fantásticas y va a ser cada vez mayor. ¿no? Realmente no cada vez menor. Y va a ser Es cada vez interesante mayor esto lo que humano. contás, ¿no? Sí, Abrir el sí. cerebro con la cultura.
Pero por supuesto. Porque De eso es leer, de ir al teatro, de ir al cine, Pero escuchar eso, música, hagas cualquier, de saber. hagas Sí. periodismo deportivo. Y hagas no perder lo que la fuera. calle. Tampoco. No perder la calle. Eso es una de las cosas que también yo hablo y que me permiten estas coberturas. Es decir, vos a veces llegás a un momento de la carrera que uno agradece, valora y demás, y tu vida es el estudio. Y nuestra vida tiene que tener contacto Claro. con la calle. A mí por eso, una de las cosas, y eso lo hablamos mucho con Dominica en Telenoche, de estar nosotros periódicamente, por supuesto con las notas acorde a lo que representa Claro. el conductor de Telenoche, De poder pero salir. tener esa experiencia de la calle, porque es muy útil, es muy importante. Es enriquecedor. para Qué nosotros linda todo pareja el con tiempo. Dominique. Qué suerte que te fenomenal. tocó con Dominique. Fenomenal. Un ser de luz. Un ser de Divina, luz. ¿no? Dominique es un ser de ¿Qué, luz. qué te pasó? ¿Qué les pasó cuando le dijeron, bueno, les toca hacer Telenoche? Porque venía Telenoche en un momento de crisis, de cambio, de pruebas, de un montón de situaciones. Además, vos con compañeros que han pasado por ahí de toda la vida, ¿no? Fue una sorpresa increíble. Imagínate, Ángel, que nosotros nos convocan para hacer, a mí me convocan a hacer Telenoche en enero, 3 días antes de salir para Ucrania. Entonces me llama Ricardo Rabanel y mira, Nelson, estamos pensando Semanita. esto y demás, nos gustaría, intentamos, como con Dominica habíamos hecho elecciones y demás, y nos gustaría intentar Con lo que esta significa dupla, la ¿no? marca Telenoche, que no es un Por programa supuesto. más, es el noticiero. Por supuesto. Le digo, mira, para mí un honor, le digo, pero mira, está esto. Así que bueno, no te preocupes, venís acá el 4, así que nosotros venimos, empezamos a trabajar, a hacer Telenoche, y se produce la renuncia de Diego Leuco, inmediatamente la de Luciana Geuna. Esto fue el 15 de enero, que nosotros Ajá. lo supimos, y fue un shock, porque ahí después, por supuesto, se abrió la expectativa, bueno, ¿quiénes serán? A, B, C, D, Sí. y obviamente estaba abierta para muchos otros. Cuando nos comentan que vamos a ser nosotros, por supuesto que fue un regalo a nuestras vidas. Te confieso que es algo siempre soñado por uno, son esos de 2 o 3 lugares que hay en el periodismo Sí. de la televisión de cada uno de los países, conducir los telenoche Sí. de la televisión del mundo, hay 2 o 3 en cada lugar y nada más. Y por supuesto que fue un desafío en cuanto a que Telenoche había enfrentado problemas que no dependían de los conductores, porque Luciana y Diego habían hecho un trabajo bárbaro, sino de otra concepción, de las cosas temáticas y demás que había que buscar. Así que empezamos eso con, por supuesto, que te encontrás con todos, los que estimulan y los que también apostaban al fracaso. Ah. Mira, Obvio. ustedes en un año están buscando, eso también forma parte de lo que es la vida y te divierte y hace parte ¿Y cómo del te desafío. llevas con la excesiva valoración de la juventud? Porque Telenoche cayó en esa también, ¿no? Hay sí, que poner sí. caras nuevas, gente joven, no Mira, sé qué. eso fue y viniste vos y lo eh, levantaste. Eso fue una tendencia que ocurrió. Viste que la también. televisión es muy esquemática, Sí, ¿no? Sí, sí. Fue Con el aspecto físico, con Sí, la sí, edad, sí, con, sí, con sí. la sexualidad, con un montón de situaciones. Totalmente. Fue una tendencia que ocurrió en algún tiempo, no solamente en el canal, sino en otro, decir, bueno, gente. Y creo que siempre digo, ¿no? Las cosas descantan solas. ¿No? Porque por supuesto depende de la actitud que vos tenés. Por eso te decía yo, mi contacto con los Claro. jóvenes. Y ahí se dio una cosa, a mí me pasa una cosa muy interesante a partir de la cobertura de la guerra y que lo vemos transmitido, que se refleja de alguna manera en Telenoche, más allá que Telenoche tiene un público de gente adulta y adulta grande, como todos los noticieros. Les decía yo, la guerra me ha permitido ponerme en contacto con gente joven que no me tenía a lo mejor a mí registrado y que a partir de ahí pasó. Cuando eso están las vivencias de la calle, la más fuerte, junto con estadística, me pasó en la última cobertura en Israel. En Israel yo estoy subiendo al avión y aparece una delegación de futbolistas jóvenes de 16, 17, 18 años que se iban a Europa. Y todos me vienen a pedir una selfie. No, mira papá, esto. Y aparecen otro grupo que estaba despidiendo a becarios de 18 y vienen los pibes a saludarme. Entonces me impacta y en el viaje, entonces hablo, ¿y vos cómo me viste? Mira, dice, sí, porque yo vi la guerra. Porque entonces mi mamá y mi papá veían en el televisor la guerra, entonces yo te veía y después te seguía, por supuesto, por Las YouTube. redes. y TikTok demás. a veces también. Entonces,
Ese es un elemento muy interesante que no está medido adecuadamente en Sí, no, la- no hay las forma, mediciones. no es tangible. Algún día mejorarán las mediciones Algún en día, la Nelson. televisión ojalá, argentina, Nelson, ¿no? Que son, ojalá. Se te vio algo que sí fue tangible, el reconocimiento me quedó grabado a fuego en el Martín Fierro, ¿no? Se te vio muy conmovido, digo, para vos, ¿qué representó esa noche, más allá de la estatuilla, ¿no? Ver a todos tus colegas con ese aplauso y esa emoción. Eso fue lo que me emocionó. Se me hizo un nudo en la garganta, te confieso. Porque, por supuesto, uno agradece el Martín Fierro, y siempre cuando lo ganas estás contento, y otras veces lo perdés. Perdí tantos como Sí. ganó, y perder otros tantos. Y está muy bien que así sea. Como todos perdieron, ninguno ganó todo. ¿No? Siempre digo, Messi ganó el campeonato del mundo y perdió 8. La vida es así. Así que a mí lo que me impactó de la ceremonia fue, eso me impactó, ¿no? Es una ceremonia en donde a veces la del Martín Fierro, cosa que esta tuvo diferente. Yo a veces soy crítico de la ceremonia del Martín Fierro, en donde todo el mundo está comiendo y nadie escucha a nadie, ¿no? Ujú. Algún día eso cambiará. Porque a mí me parece importante. Ángel dice así, ¿no? Pero algún día cambiará para que sea así. eso? ¿Por ¿no? qué Porque son sucede 1000 eso? personas ahí metidas. Son muchas, pero en los Oscars no pasa. Es decir, hay todo un tema, Pero ¿no la es cierto? comida y el vino te distraen. Totalmente, efectivamente. Pero digo, al margen de eso. O es la así que educación. no voy a triunfar en eso y demás. Que se hayan quedado todos para escucharme a mí, me impactó y me conmovió, porque había, por supuesto, mucha gente que tiene pensamiento precisamente Claro. distinto al mío, ¿no? Así que eso sí me sorprendió, porque dije, bueno, voy a hablar y estarán los ruidos de Sí. platos. Y se hizo un silencio y apareció lo que ustedes vieron. Eso me conmovió. Y me conmovió también, y por eso después lo dije, lo que tuvo esa ceremonia distinta de otras muchas que yo vi, donde hubo algunos discursos ideológicos, que está muy bien, pero no dirigidos hacia descalificar al otro. Bueno, yo digo, bueno, no me gusta mi ley por ahí, otro me gusta, está perfecto, ¿no es cierto? Pero nadie descalificó Sin al otro. apuntar y al colega, ¿no? al Claro. colega. Y eso me parece que es una evolución importante en relación a esto que vos marcabas. Que está muy presente en las redes sociales, ¿no? Esto de Tremendo. la descalificación. Tremendo. Porque eso, sí. Totalmente. Por eso yo participo muy poco en las redes sociales, solamente participo para enviar algún mensaje que quiero. Está Jerónimo Sánchez que me acompaña y que me la maneja. Le digo, mira, hoy vamos a publicar esto, punto y aparte, porque lamentablemente las redes sociales, que podrían ser un lugar de debate interesante, son una cloaca. No, entonces no vale la pena ni perder un minuto. Ni meterte. No, porque Nelson, realmente sí. y estas coberturas que hiciste en guerras o lo de Chernobyl, ¿qué cuidados hay que tener ahí o qué miedos, cuáles fueron los mayores miedos o momentos de tensión que has pasado? ¿O vas relajado y nada te afecta? Porque imagino que son lugares o hay episodios dentro de las coberturas que son realmente tensos, ¿no? Por supuesto, tenés mucha tensión, de la cual terminás viendo. Yo además siempre quiero destacar que todo esto es producto de un trabajo de equipo, ¿no? Por eso siempre los nombro, ¿no? A quienes me acompañaron en la primera cobertura en Ucrania, que estuvo Osvaldo Berizo, Rodrigo Sánchez Miguel y Manu Joven. Después en la segunda en Ucrania estuvo Gonzalo Báñez, estuvieron Juan Pablo Chávez y estuvo también Federico Gandolfi, y en Israel estuvo Juliano Valle y Martín Magali. Porque, mira, eso es así. Yo agradezco mucho no tener miedo. Ustedes saben que yo lo conté varias veces. Yo llevo siempre, cuando voy a la guerra, llevo esto. Este es un rosario bendecido que me dio el Papa. ¿No? Y lo llevo siempre. Lo llevo en mi vida y lo llevo allí, ¿no? Y siempre le escribo al Papa y lo que me transmite es una enorme seguridad. No me siento ningún valiente. Pero además, entonces, ¿Te gusta este papa? me gustan muchas cosas del Papa y hay cosas que critico del Papa y él sabe que yo critico. El Papa espiritual me encanta, el Papa político tiene aspectos criticables que yo critico y le hago saber, ¿no? ¿Y es receptivo? Lo recibe y lo acepta, pues no significa que... Sí, que te dé bola, ¿no? Claro, es el papa. Exactamente, lo Va a hacer acepta. lo que quiera. Lo acepta, ¿no es cierto? Así que para mí es muy importante que él, como actitud de honestidad, mire, yo esto, lo digo públicamente, e inmediatamente le llega, ¿sí? Así que yo me siento en ese aspecto muy seguro. Con prudencia, no me siento ningún valiente. A los que tienen miedo los respeto mucho, ¿no? Porque tener miedo en una guerra no es de cobarde, ¿eh? Así que lo quiero marcar, y porque ha pasado con muchos periodistas que dijeron, bueno, yo hasta acá llego. Y yo le agradezco a Dios y a la vida no tener ese
ese miedo. Y entonces me siento muy protegido por el equipo, porque el equipo, yo primero hablo con ellos, ¿no? Le digo, "Ven, hacemos esto, vamos todos, el que no quiere ir no va, porque Claro. no está obligado". Y ese acompañamiento a mí me ha dado mucha seguridad. Ahora, después vivís una situación de riesgo real, que cuando después lo ves, porque uno lo ve, vos decís, qué riesgoso haber estado ahí, ¿no? Fuerte, ¿no? Cuando lo ves para atrás. Nelson acaba de tuitear, hablando de las redes sociales, Cristina Fernández. Ajá. A ver qué dijo Cristina, a ver si lo podemos compartir con Nelson. Ah, bueno, es largo. Alberto Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Claro, Rúa. ah. Así arranca ya. Solo por mencionar los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero No las- se incluye ella entre los malos no, ella no, presidentes, se evitó. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. de la víctima. Las fotos de la señora Fabiola Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal y como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, de las peores violencias verbales y políticas hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco, mira, justamente, me dijo al día siguiente de aquel hecho: toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal. Dice Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de la Sí, Nación. es notable porque no se solidariza con Fabiola Yáñez personalmente, fíjate vos, ¿no? Y este contexto, ¿no? Digamos, típico del kirchnerismo, ¿no? Bueno, como fue ayer el documento de las actrices argentinas, ¿no? Digamos que primero, bueno, Critican a otro. totalmente, bueno, ahora voy a esto, ¿no es cierto? Para ponerlo en contexto, ¿no? Horrible, pero es Cristina, es incorregible. No esperabas menos. No, a mí de Cristina, porque Cristina es parte de toda esta mentira que es el kirchnerismo. Cristina es una persona muy patológica. Muy patológica. Y por supuesto que ha sufrido, digamos, todo lo que yo soy uno de los más, ¿no es cierto? Así que a mí me detesta, esto está claro, ¿no? Yo le tengo profunda pena, porque es una persona enferma, claramente. Y Enferma de poder. enferma de poder y enferma. Tiene una personalidad patológica, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Pero no dicho por mí, no dicho por sus médicos, ¿no? Con quienes yo he hablado, ¿no? Realmente. Así que, pero es típico porque es parte de lo que es el kirchnerismo, es una mentira permanente, en el sentido de que, bueno, si nosotros somos malos, hay otros tan malos como nosotros, ¿no es cierto? ¿Viste este elemento? Y nosotros somos menos malos. Exacto, Es una vieja estrategia. Totalmente, ¿no? Hubo otros malos presidentes y demás, ¿no es cierto? Realmente. No yo. No Néstor Kirchner, ¿no? Nosotros Realmente. somos genios, los demás Somos no. genios, es típico. Es más viejo que lo Es típico, por eso demoró, ahí te explica, por eso demoró lo que demoró ella, ¿no? Y esta necesidad de ella, es decir, ¿de quién termina hablando? De ella. su atentado. No habla de Fabiola, habla de ella. Esta es la patología de Cristina. Es decir, el mundo, y cuando lo empecé a comentar allá en 2013 con el Ubris y todo eso, que ahí fueron unos momentos más críticos, más difíciles y demás, entre lo humorístico y lo intento de descalificación,
Los hechos lo demuestran. Fíjense ustedes, ¿no? Ella termina hablando de ella. Exacto, eso iba a decir, ¿no? Condena la violencia de género y los últimos 2 párrafos habla de la De violencia ella, la que víctima sufre soy ella. yo. Siempre No es termina fa- así. Nelson, te no es tenés que ir a fácil. trabajar, te están esperando en Telenoche. Te agradezco muchísimo que hayas venido, un placer Gracias, querido. tenerte Siempre acá. Sos tan afectuoso con nosotros y me alegra mucho de verlo. Está hermoso el lugar. ¿Viste qué lindo? Le deseo que le vaya muy bien y siempre me alegra cuando aparezcan nuevas iniciativas porque son fuentes de trabajo de las cuales hay tanta necesidad. Te felicito a vos y a todos y que les vaya muy bien. Gracias, Nelson, por A vos, apoyarnos. Aplauso para el gran Nelson Castro que nos visitó en el día de hoy. Y bueno, tenemos muchos mensajes al 116371.